Continuamos con este curso que pretende prepararle una gran autopista a nuestro Señor que va a venir en su segunda venida a juzgar a vivos y muertos. Estamos viendo quién es la Babilonia, cómo va a ser destruida por el anticristo, quién es el anticristo, por qué creemos que Estados Unidos puede ser la gran Babilonia. Estamos viendo que ellos, ¿te recuerdas que el 11 de septiembre, un día 11 de septiembre, fueron destruidas las torres gemelas de Nueva York, y ellos llenaron los templos católicos y protestantes y decían ellos que Dios bendijera América, que Dios estaba con ellos, pero también decían, ¿por qué nos odian tanto? ¿Te recuerdas que ellos decían, ¿por qué nos odian tanto a nosotros? Esta es la guerra. Y aquella pregunta que los ciudadanos americanos comunes y corrientes se hacían después de ese atentado, algunos, aunque de miedo, pero muy orgullosos, todavía contestaban, porque somos potencia, por eso nos odian, decían algunos, porque nos tienen envidia, decían otros, porque somos los primeros. Pero en sí, no es solo por eso que a los norteamericanos se les tiene odio en todo el mundo. Estados Unidos de Norteamérica ha sido el protagonista de muchas guerras, de muchas invasiones durante más de 150 años, empezando por casi la mitad de los territorios con que ahora cuenta se los quitó a México. Arrebató Filipinas y Puerto Rico a España. Invadió a China, invadió a Vietnam, a Corea, a Panamá, a Granada, a Irán, a Kuwait, Afganistán, como represalia por el atentado terrorista de las Torres Gemelas, y por último invadió Irak. Y ninguna de estas invasiones y guerras tienen alguna justificación. Todo lo han hecho por ambición, por venganza, por intereses políticos, militares, económicos. Y lo peor de todo es que durante estas invasiones han derramado mucha sangre, mucho dolor, mucha muerte de gente, en su mayoría inocentes, lo que ha creado ese hondo sentimiento de odio contra el pueblo americano. Y es más, constantemente mira uno películas donde también soldados norteamericanos, muchísimos de ellos, han dejado en la orfandad a sus hijos. Si después del atentado último los dirigentes americanos hubiesen actuado como cristianos, como dicen que son, ellos no hubiesen actuado en venganza, e incluso si querían castigar a los responsables, con los servicios de inteligencia que cuentan y la colaboración del resto del mundo, hubieran podido localizar a los terroristas del atentado. Y luego recién ahí se justificaba que hubiesen enviado alguna fuerza a capturarlos, estén donde estén. Pero no fue así. Ellos tenían que demostrar que son la gran potencia, que nadie se mete con ellos, tenían que actuar como siempre lo han hecho, a lo cowboy, a lo salvaje, de la misma forma de actuar de sus enemigos, así como lo dice el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, a lo bruto, a lo primitivo. Estados Unidos en sí es un país cavernícola con sofisticadas armas de destrucción. Invadió Afganistán, arrasó con todo, mató a muchas decenas de miles de inocentes y luego salió sin haber conseguido su objetivo, pero de esa forma se ha ido ganando millones de enemigos más entre los árabes, entre los musulmanes que se la están guardando y han perjurado contra ellos. Igualmente se han ganado miles de maldiciones por el sufrimiento de niños y mujeres que no tenían culpa alguna de ese atentado, millones de enemigos en el mundo entero,
pues aunque nadie dijo nada, ninguna nación ha visto con buenos ojos estas demostraciones de hacer justicia con sus propias manos. Es que solamente es el omnipotente, el único juez, el poderoso, el castigador, el que puede hacer esa venganza. Y con todos estos antecedentes de injusticias, de muertes y de sufrimientos infligidos a millones de inocentes que han sufrido en todo lugar donde Estados Unidos ha invadido, nadie los quiere y se han ganado el odio de todos. Y por último, en el 2003, Estados Unidos invadió Irak, pero como ya hemos explicado, el motivo real es otro. El motivo real es el poder que quieren seguir ejerciendo y con todos los recursos que hay ahí en el Medio Oriente. Hoy yo te quiero hacer una pregunta. ¿De verdad crees que Dios podría bendecir a América con toda esta información que tú ahora conoces? Pero aún hay más. Estados Unidos no solo invade militarmente a las naciones del mundo, sino que también va ejerciendo una presión económica para que los precios de las materias primas se mantengan en precios bajos para que ellos puedan tener mayores ganancias, o hacen tratados según ellos de libre comercio con todas las ventajas para ellos, pero en disminución de la economía de los países más pobres, y ahí estamos nosotros. O lo hacen invadiendo económicamente diferentes países e implantan sus industrias y van pagando sueldos miserables a los trabajadores del tercer mundo y van explotando como siempre lo han hecho, manteniendo la pobreza y la ignorancia de la mayoría de naciones en el mundo. Asimismo, sus entidades financieras, sus bancos, se dedican a hacer préstamos a los países pobres y luego van estrangulando el cuello con elevados intereses que tienen que pagar estos pueblos, creando más pobreza, creando más miseria, más corrupción, más violencia, más divisiones raciales, más asesinatos, más diferencias. Y yo quisiera hoy contarte un texto, proclamarte el texto de Isaías 3, 14 y 15, donde Isaías amonestó a los malvados para que no dejaran de oprimir al pobre, para que dejasen de oprimir al pobre, y mira cómo lo dice Isaías. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos del pueblo y contra los príncipes, porque habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Palabra de Dios. Y con ese texto lindo ahí en el corazón de María Santísima, imagina que el Señor está hablando ahora a tu corazón, a tu oído, y a esa gran Babilonia, a esos países ricos, y les está diciendo: el Señor vendrá a juicio contra los ancianos del pueblo y contra los príncipes, porque habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Palabra de Dios. Verdaderamente, si Estados Unidos goza de un bienestar económico alto, es por la explotación, el sufrimiento y el despojo de los pobres del mundo. ¿Aún creéis a esta altura de las predicaciones que Dios va a bendecir a América con todo eso que acabamos de escuchar?
Medítalo ahí en el corazón de María Santísima e ingresa a ese corazón inmaculado de María Santísima, meditando las Escrituras, llenándote del Espíritu Santo, porque hermano, prepárate, haz penitencia, oración, ayuno y a conmover el corazón de Dios para que nos vaya liberando de estos días que vienen, que serán de gran tribulación. Santo Espíritu, Santo Espíritu de Dios, ven a reinar, ven a reinar. Santo Espíritu, Santo Espíritu de Dios, ven a reinar, ven a reinar, ven a reinar.